Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia, Doctora Ninette Rodríguez y Colegio Campo Verde. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Figueroa. Bienvenidos a su programa Por el Gusto, que para mí precisamente pues es un placer saludarlos aquí a través del 92.9 todos los lunes y los miércoles a partir de las 7 de la tarde, pues en este espacio que dedicamos a la cultura, a la educación, a las artes y pues que además, si ustedes pues les gustan los contenidos que por aquí transmitimos y por algo no lo pueden escuchar a través de la radio, el programa completo, pues sepan que hay canales de difusión. Estamos a través de YouTube, estamos en Spotify, también por supuesto en Instagram y Facebook. En todas las plataformas se unifica con @ArantzazuFigueroa8 para que ahí vayan por ahí pues viendo los contenidos que tenemos por aquí, los diferentes entrevistados, las temáticas, siempre enfocadas a esto, ¿no? A la educación, a las artes y a la cultura general. Y fíjense que el día de hoy les voy a platicar de un códice que me acabo de enterar hace poquito de que existe y se llama el Códice Florentino. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado acerca pues de esta enciclopedia, de este compendio, que aunque no tenga un nombre mexica o un nombre azteca, a lo que se dedica precisamente es como a compilar la gran mayoría de la información que se tenía de nuestros antepasados prehispánicos. Ustedes sabrán que pues en la conquista pues de nuestro país, pues toda la cultura, todas las tradiciones, las festividades, las creencias, incluso la filosofía que había pues en el México prehispánico se perdió, ¿no? Con mucho pues de todo este conocimiento se perdió a través de la conquista por la manera tan abrupta en la que llegaron por ahí a conquistarnos los españoles, ¿no? Que llegan, pues hacen guerra, destruyen templos, tienen pues toda la intención de castellanizarnos, de llevarnos a lo mejor a una cultura que no era la nuestra. Sin embargo, pues ya con el paso de los años y también con muchísimas personas que estuvieron desde ese tiempo, investigadores, también a lo mejor parte de los sacerdotes que estaban también a través de la Iglesia Católica, pues muchos de ellos también tenían como una gran conciencia del pueblo al que llegaban y toda la sabiduría y todos los conocimientos que había también aquí, ¿no? Que había con nosotros. Entonces les digo que vamos a platicar de el Códice Florentino porque es precisamente un compendio, un libro, o más bien una enciclopedia que se basa en 12 libros donde se trata de plasmar la gran parte o mucho de todo lo que se practicaba en el México antiguo, en la cultura prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de esta profunda transformación que trajo la llegada de los europeos, con la pérdida que sufrimos de nuestra historia, con destrucciones de ciudades, de templos, y además, pues que nosotros, muchísimo pues de lo que se tenía de los conocimientos, pues se pasaban mediante la tradición oral, o sea, era de generación en generación cómo se iba pasando pues toda esta cultura y esta filosofía y estas creencias que se promovían aquí en el México antiguo, ¿no? En el México prehispánico. No era precisamente como viene a culturizarnos, los europeos, con el hecho de a lo mejor tener pues manuscritos o libros o documentos, ¿no? Donde se pasara la información. Prácticamente todo el conocimiento que se tenía aquí en nuestro México antiguo, en nuestro México prehispánico, pues era precisamente a través de la tradición oral, ¿no? Cómo la pasaban las personas de generación en generación, inclusive, pues como vamos a platicar en un ratito, en el tipo de escuelas que ellos tenían. Así que ante pues esta situación, los habitantes de ciudades, de centros ceremoniales se han dedicado a lo largo de los años pues a tratar de transcribir, de contar cuál fue la historia de nuestro país antes de la llegada de los españoles y pues se hicieron varios códices, ¿no? Varios códices que albergaban genealogías, conceptos económicos, centros ceremoniales y muchas de las alfabetizaciones inclusive pues de los libros que ellos tenían hasta ese tiempo. Sin embargo, el máximo libro que se ha compilado con toda esta información es precisamente el llamado Códice Florentino, o también lo han nombrado como Historia General de las Cosas de la Nueva España, y fue realizado más o menos en los años de 1575 a 1577 en la ciudad de Tlatelolco, hoy la Ciudad de México, por Bernardino de Sahagún, que era
precisamente pues un fraile franciscano que se ayuda con más sabios, con más pintores, inclusive artistas náhuatls que le ayudaron a hacer este códice. ¿Y por qué se llama el Códice Florentino? Sí, pues de lo que habla es precisamente, o de lo que trata de compilar, pues es la historia prehispánica, ¿no? Las tradiciones y la cultura que había en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Pues bueno, precisamente como fue hecho por este sacerdote franciscano, pues la idea era hacerlo como un tipo de información, pero con un objetivo cristiano, ¿no? Con el objetivo de decir a lo mejor las diferencias o lo que se vivía religiosamente y económicamente y cotidianamente aquí en nuestro país, en el México prehispánico, pero siempre con intenciones de cristianizar, ¿no? O sea, de llevar como estos conocimientos por allá a Europa y demás. Inclusive cuando llega este manuscrito por allá, cuando llega como todo este compendio que hace Bernardo de Sahagún, pues la intención era que se quedara en España. Sin embargo, por cuestiones de poderíos de la época y demás, pues llega a Roma y a Italia, primero a Roma, después a Florencia, y se queda en las manos de la familia Medici, que era pues bueno una familia muy poderosa de aquellos años, de la cual pues salieron inclusive algunos papas y eso, y por eso es que se llama el Códice Florentino, aunque no tenga nada que ver con aquellas culturas, sino con las nuestras, por el hecho de que esa familia poderosísima se queda con este códice, pues por eso le ponen de esta manera, ¿no? Fue realizado, como les decía, en el año de 1575 a 1577, y ahí, en ese año, cuando se termina, se mandan estos 12 volúmenes, estos libros con estos escritos sobre el México prehispánico, ¿no? Con toda esta información, con el objetivo de utilizarlo de manera, pues para saber cómo promover la cristiandad acá en nuestro país. Pero hasta ahora es uno de los manuscritos pues más importantes y más completos que hay con todas las tradiciones y con toda la cultura del México prehispánico, ¿no? Y algo que también está muy interesante es que ya lo hicieron como a forma de los libros que conocemos ahora. O sea, ya es como una enciclopedia que está escrita en dos barras, como quien dice, y en una parte estaba escrita en español antiguo y en la otra precisamente estaba redactado en náhuatl, ¿no? Además, trae como unos 2,500 dibujos, además de pintores de la época que decimos que se apoyaron mucho para hacer este manuscrito, también pues en las personas que participaban, que eran pertenecientes al México prehispánico, para poder expresar de la manera más fidedigna lo que se vivía aquí antes de la conquista. Por supuesto, de las tradiciones desde antes hasta la llegada inclusive de los españoles, y cómo fue tomado por los pueblos que estábamos aquí, pues esta conquista, ¿no? Este cambio tan radical de toda nuestra cultura. Entonces se hacen estos 12 volúmenes, se hacen estos 12 libros, y se hacen precisamente a dos columnas, ¿no? En una está en el español antiguo y en la otra está, por supuesto, en el idioma original, están en náhuatl. Pero lo interesantísimo también de este Códice Florentino es que pues con la llegada de la tecnología, a pesar de que muchísima de la información que se compiló pues de esa época están en bibliotecas europeas, en bibliotecas españolas, ese códice también por el avance de la tecnología y por el interés, por supuesto, tanto de nuestro país como de muchos grupos de historiadores en el mundo, lo que hacen es que lo hacen la versión en digital. Nosotros, por ejemplo, si queremos echar un vistazo de este Códice Florentino, lo podemos hacer. Obviamente no es tan fácil a lo mejor de comprender, por eso es que también hay muchísimos autores que entran y que pues tratan de dar una explicación quizá un poco más como un poco más común para nuestros días, para poder entender toda la sabiduría que había antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante que comparten, pues es que mucha de la filosofía que llega a nosotros hasta nuestra época, pues también es eurocentrista, ¿no? O sea, también viene como de los filósofos griegos y demás, ¿no? Pero pues aquí, por supuesto, en nuestro país, en las culturas antiguas, en nuestros pueblos prehispánicos, los indígenas, pues ellos también tenían una gran sabiduría y una gran filosofía sobre la convivencia que debíamos de llevar en sociedad. Y algo, por ejemplo, que me pareció muy interesante es que si podemos sacar como una característica distinta de la filosofía eurocentrista a la filosofía que a lo mejor se promovía acá en el México prehispánico, es que nosotros acá en el México prehispánico como que siempre se tenía nosotros digo yo, así como que me involucro completamente, pero teníamos como también esta
este concepto o siempre teníamos como esa identidad de que éramos una comunidad. Al contrario, a lo mejor, de la filosofía que se ha pasado, pues, de generación en generación y que nosotros conocemos, pues, a los grandes filósofos, inclusive que hemos hablado también aquí en este espacio de los filósofos de por allá, que ellos estaban o se enfocaban muchísimo en los pensamientos y en el individuo. En el pensamiento que tenía cada uno como persona, ¿no? Su propia moral. Sin embargo, dicen, pues, que la filosofía de aquí, del México prehispánico, siempre tenía en cuenta lo que era la comunidad, ¿no? O sea, que éramos muchas personas que estábamos viviendo en un mismo lugar y que todo lo que se pensara tenía que ser en favor de la propia comunidad. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para terminar de platicarles un poquito acerca de este Códice Florentino, que es este compendio de 12 libros que está ya de manera digital y que nosotros podemos entrar por ahí a ver, pues, qué onda, ¿no? O sea, qué onda con nuestra cultura, porque prácticamente, pues, lo que sabemos ahora es por algunos pueblos que todavía siguen conservando sus tradiciones y los investigadores, ¿no? Los investigadores que nos pasan por ahí sus artículos y demás, pero muchísimo de lo que eran las creencias, la filosofía, las festividades, la vida cotidiana de nuestro México prehispánico, pues, como sabemos, y aunque no sea del agrado de nosotros, pues aquí que sentimos las raíces, se ha perdido muchísimo. Nos vamos a un corte y regresamos para cerrar un poco el tema y también para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto y gracias a todos los que nos acompañan, que van regresando por ahí de sus actividades y que están sintonizando la radio. Oigan, pues estábamos platicando de este compendio, de esta enciclopedia que se llama El Códice Florentino, que aunque no tiene un nombre que tenga que ver con nuestros antepasados prehispánicos, con las tradiciones de los mexicas, de los aztecas, pues, es un compendio de libros precisamente que hicieron en colaboración Bernardino de Sahagún con un montón de maestros y de sabios y de artistas después de la conquista de México para poder como plasmar el conocimiento que aquí se vivía. Como decíamos anteriormente, pues mucho de lo que de las tradiciones y de la sabiduría, pues, del México prehispánico se pasaba mediante la tradición oral. Entonces es hasta la conquista, cuando llegan los españoles y todo, pues que intentan hacer una documentación de todo lo que había aquí en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué se llama el Códice Florentino? Porque llega a la familia Medici, allá en Italia, en Florencia, y pues llega a sus bibliotecas y le dicen así, pero nosotros podemos acceder a él a través de internet, ya lo han digitalizado. De hecho, yo lo tengo por aquí, por si a alguno de ustedes les interesa. Es, como les digo, un compendio de 12 libros donde se habla precisamente, pues, de la vida, ¿no? De la cotidianidad de los mexicas o aztecas. Por ejemplo, el libro 1 es el libro de los dioses. El libro 2 es el del calendario y las fiestas. El libro 3 es del principio que tuvieron los dioses. El libro 4 de la astrología judiciaria o arte adivinatoria. El libro 5 de los agüeros y los pronósticos. El libro 6 es de la retórica, filosofía, moral y teología. El 7 de la astrología y filosofía natural. El 8 de los reyes y señores. El 9 de los mercaderes. El 10 de la gente. El 11 bosque, jardín, vergel y el 12 de la conquista de México, precisamente. Entonces, si nosotros nos metemos por ahí a la internet y buscamos, precisamente le ponemos así el Códice Florentino, pues nos vamos a encontrar este compendio de libros, donde también, por ejemplo, nos habla de las ocupaciones que había en ese tiempo y además los hacen, pues, que nos imaginemos también cómo era la vida a través de dibujos, a través de pinturas que se hicieron desde ese tiempo, porque están bien conservadas, están en una biblioteca por allá de las Europas, pero también nosotros ya podemos tener acceso a ellos a través del internet. Por ejemplo, había también una parte donde hablaban de todas las ocupaciones que había en ese tiempo. Por ejemplo, estaba el guerrero, estaba el labrador, estaba el tamborilero, el carpintero, vendedor, pescador, flechero, tejedor, tejedora, y bueno, esto todo está acompañado
de dibujos que hicieron precisamente los artistas en ese tiempo con la intención total pues de plasmar lo que se vivía aquí en nuestro país, en el México prehispánico, en el México precolombino, ¿no? Y a raíz pues de que se organizan con este Bernardino de Sahagún, pues es que hacen los artistas este códice que está ahora en internet, por si alguno de ustedes quiere buscarlo. La verdad es que está muy interesante y sí da para ver por ahí los dibujitos y para ver, por ejemplo, la filosofía y la cotidianidad de los días allá. Oigan, pues vamos a hacer ahora sí la brevísima pausa, la que es cortita, y regresamos ahora sí para entrarle con nuestra entrevista del día de hoy, que ya nos acompaña por aquí nuestro invitado. Enseguida se los vamos a presentar y que también a lo mejor se relaciona un poquito con, pues con el tema que traemos. Así que vamos a la breve pausa y regresamos. La verdadera humanidad no siempre consiste en desear ayudar a aquellos que están siendo menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Por el gusto.